Bueno, muy bien, seguimos en Puente Justicia. Hubo muchos temas, hablamos un poco de política, hablamos un poco de economía, hablamos cuestiones sociales y también, evidentemente, conflictos que hay a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con un año, este 2018, que va a cerrar con un récord de huelga, de cantidad de días que los chicos no pueden ir a sus clases, porque los docentes siguen, obviamente, hablando de paritarias, con razón, porque evidentemente el gobierno no ha logrado una inflación que es lo que había prometido. Recordemos que arrancamos este año, y lo hablábamos un poco en el primer bloque, con un gobierno que decía que la inflación iba a estar en menos del 10% y probablemente este año va a terminar entre 45 y 50%. Por eso el conflicto de las paritarias en varios sectores y los docentes también con una postura siempre bastante digamos, confrontativa, y un 2018, repito, con récord de cantidad de días de huelgas en escuelas públicas. Está con nosotros Pamela Bulacio, que es licenciada de Educación. Gracias, Pamela, por estar, como siempre. A ver, el gobierno, estamos en un nuevo paro, digamos, hoy jueves y mañana viernes, son 48 horas de huelga, un 2018, repito, con un montón de días que los chicos no van a poder ir a clase, que son chicos de escuelas públicas. Estamos siempre como, digamos, la brecha entre las posibilidades que uno puede tener en un mercado muy competitivo, que se presente con pocas posibilidades, entre alguien que es egresado de la escuela privada y la escuela pública, evidentemente por el solo hecho de asistir a clase, de recibir conocimiento, el de la escuela privada va a tener más posibilidades. Uno cree que la escuela pública sigue siendo más rezagado. ¿Hay una solución a esto? ¿Cómo ves? Estamos en octubre, digamos, la paritaria que arrancó las conversaciones en diciembre del 2017, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ¿no? Sí, Para sí, que no haya conflicto, y estamos en octubre y todavía no se cerró. Bueno, la verdad que es muy triste porque encima hoy se tendrían que haber tomado las evaluaciones a aprender. Lo que no se pudo hacer posible por el hecho de que también hoy, por el paro, no se pudieron tomar las evaluaciones y eso perjudica al chico. O sea, acá noto la tirantez entre el gobierno y los sindicatos, donde sí quedan evidentemente, como vos decías, los chicos de la escuela pública en el medio, donde ya vamos por 20 y pico de días de paro anuales, donde hoy se tendría que haber tomado la evaluación Aprender, que es importantísima que se tome porque es lo que va a marcar a dónde estamos parados para saber a dónde nos queremos nivelar, ¿no es cierto? Pero bueno, ya se sabía. ¿Por qué siempre hay tanta resistencia? No me interrumpa. ¿Por qué siempre hay tanta resistencia? Vos sos, digamos, docente, te has enfrentado varias veces con los sindicatos, sobre todo los sindicatos más fuertes. ¿Por qué hay tanta resistencia en el docente cuando uno habla de las pruebas a aprender, uno habla con el tema de las licencias que se ha descubierto, e inclusive hay una persona presa por las licencias truchas que se han dado en el sistema docente, del tema de la capacitación, digamos, cómo el docente está, digamos, capacitado o no, sin hacer nombres propios, digamos, básicamente una prueba para decir, che, ¿dónde podemos dar recursos de la educación, o sea, recursos del erario público para que los docentes estén mejor capacitados, que estén ayornados con las nuevas tecnologías, por ejemplo? ¿Por qué siempre hay una cuestión de que creen los docentes, sobre todo de los gremios, que están perseguidos por el gobierno? Y no importa quién sea el gobierno, si hay algún tipo de estas medidas, ¿no?, que se quieren tomar. A ver, yo creo que se los empoderó de una manera que estos señores, por llamarlos así, que dejan bastante que desear, se creen que son los sindicatos, Baradel, por ejemplo. Sí, todos. Se creen los dueños de la escuela pública. Esto lo transmiten a las bases, que son los docentes. Ojo, el docente más combativo es el docente agremiado. El otro va y da la clase y si tiene que tomar la evaluación la toma. Pero esa actitud tan confrontativa tienen los docentes porque, a ver, los sindicatos estaban súper empoderados. Estamos hablando de épocas pasadas. ¿Cuántos docentes son afiliados? Porque hay muchos docentes, creo que más de la mayoría no están afiliados. No, la mayoría están afiliados. La mayoría están agremiados. Están agremiados, sí, están afiliados a los sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos también saben que cuando tienen algún problema en el trabajo pueden recurrir. Está muy bien, casa gremio está bien. Seguro. Pero bueno, se ha politizado tanto esto de los sindicatos dentro de la escuela. Hoy el docente y la mayoría, vos entras a una escuela y dejan bastante que desear, lamentablemente, y estoy hablando de colegas. Hoy te van a dar clase por poco con el bombo y la pechera, que antes no pasaba eso. Mi vieja es docente jubilada y daba clases en la misma escuela donde estoy yo. Y hoy muchos conflictos que pasan adentro de la escuela, hasta con las mismas docentes,
es por esta puja de lo sindical. Docentes agremiadas a un sindicato, peleadas con docentes agremiadas de otro sindicato. O sea, ya pasó a ser, lamentablemente, cualquier cosa en algunas escuelas, esto de que esté tan sindicalizado. Y un docente... ¿Hay bajada de línea en las clases? Vos decís... Bajada de línea política, digamos, porque recordemos que desde el gobierno, desde Cambiemos, inclusive de la provincia de Buenos Aires, la propia María Eugenia Vidal, ni que hablar, Finocchiaro, que es el ministro de Educación ahora a nivel nacional, que estuvo en la provincia de Buenos Aires, marcaban que, digamos, uno de los objetivos, sobre todo señalaban a Baradel, que tiene una cuestión política, una ideología que está obviamente ligada con el kirchnerismo y en contra de Macri. Entonces todo se confunde y se vicia, digamos, toda esta cuestión del arreglo de la discusión paritaria por esta cuestión política. Digamos, hay una bajada. Vos en las escuelas, ¿vos crees que el docente, también el agremiado, el que es el militante, le baja la línea a los chicos? Sí, lamentablemente sí. Sí, y lo noté, por ejemplo, ahora con las pruebas Aprender. Un montón de docentes, y yo tengo un termómetro más o menos en mi página, voy viendo, voy conversando con unos, con otros, decían que el paro lo iban a hacer adrede hoy, iban a poner la fecha para que no se pueda llevar a cabo la prueba Aprender. Y en cuanto a las escuelas, yo lo viví en carne propia y no me lo contó nadie, y lamento que no les guste a veces que cuente cosas de mi escuela, pero es la realidad y bueno, al que no le guste, lo lamento. Lo viví en el 2015 cuando me mandaron a apretar con 5 tipos a la escuela. Quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Yo le hacía ese año la oposición al sindicato donde yo estaba afiliada y bajó Miguel Díaz, este señor que se la hace tan el conciliador. ¿Quién es? No sé quién es. El de Udogba, es un señor así bajito. Y bajó a mi escuela a reunirse con mi directora, a tomar el té en el escritorio de mi directora y con las delegadas de su sindicato dentro de mi escuela. ¿Qué fue? Para pegarme una apretadita. Entonces, por suerte, a mí esto de poder hablar, porque capaz que dicen como Pamela apoyaba el paro en el 2014, en el 2013 y ahora lo ve como una medida obsoleta, porque conocí las suciedades de los sindicatos para atrás. Cuando vos conocés el detrás de escena de algo, te das cuenta que no pelean ni por tu salario, que te usan, que lo único que quieren hacer es carrera política, llenarse de plata. Entonces, a mí eso me da lástima ahora, ¿me entendés? Porque ahora sí me doy cuenta que el pibe está en el medio y que tanto los docentes como los chicos son carne de cañón de estos sátrapas que lo único que tendría que hacer el señor Baradel hoy, sentarse en lugar de hablar mal de la gobernadora, de fulano, de mengano, y ojo, no te estoy tomando partido por un partido político en especial, te estoy diciendo que estos señores no tienen vergüenza, porque Baradel en lugar de hablar hoy de un montón de pavadas se tendría que sentar a pedir disculpas porque él apoyó a la docente de Ollas cuando salió a hacer una conferencia de prensa, a decir que había patoterismo en Moreno. Hoy tendría que salir a pedir disculpas, pero yo no lo veo pidiendo disculpas porque no tienen cara. Sí, ¿Me entendés? Porque habría quedado demostrado de que se autoinfligió. Estamos hablando de la docente por que lo menos las apareció. cámaras de seguridad dicen otra cosa, claro, dicen que la secuestraron. Ella decía una hora y a esa hora andaba por poco haciendo los mandados. Entonces, o sea, esa es la utilización política que vos decís. Es la utilización política. Y es lo que hace que el docente esté mal visto entre la sociedad, que la escuela pública esté mal vista, que los padres elijan hoy la escuela privada y no la escuela pública, ¿sí? Y deja en el tapete mal a un montón de gente porque son unos caraduras. Entonces a mí me sirvió... Eso es lo que pasa, pero ¿por qué crees que es así? Está claro que estás dando algunos ejemplos, pero digamos, lo que uno... y a mí me pasa, yo mando a mis 2 hijos a escuelas privadas y son caras. Son caras. Y la alternativa es cero, digamos. O sea que lo que quiero decir es extraño ver como todavía en una situación de crisis y de complicación económica muy grave, que la gente no llega a fin de mes. Es que un gobierno... La gente sigue mandando a sus hijos a las escuelas privadas, haciendo un esfuerzo enorme, y te repito, y la alternativa es cero, digamos, no se paga, digamos. Estamos hablando de algo que te lo dan y que está muy bien que así sea, obviamente. Estoy hablando en contra de la escuela pública. Lo que quiero es un poco más profundo, es decir, ¿qué es lo que está pasando en la escuela pública? Que aún siendo gratuita y una situación económica muy complicada, la sociedad sigue eligiendo la privada y haciendo grandes esfuerzos para pagar la privada.
¿Tan mal está la escuela pública? Es que el padre no es tonto. El padre, mientras vos vea de que un docente se niega a tomar una prueba cuando es el derecho de su hijo que pueda hacer la evaluación, pero el docente se niega por una cuestión política, por una cuestión sindical, cuando no tiene días de clase, cuando va a la escuela y las maestras de adentro de la escuela se están peleando o le están haciendo la vida imposible a una, como me pasó a mí, por ser opositor a los sindicatos y por poco adentro de mi escuela me querían linchar. Entonces, cuando pasan todas esas cosas en una escuela que son un desastre, vos como papá decís, no, bueno, a ver, mi hijo no va a perder el tiempo, mi hijo no va a estar en el medio de situaciones de adultos o de situaciones que al pibe no le interesan, porque el pibe tiene un derecho que es el de aprender y es un derecho constitucional que no se lo pueden sacar al chico, de educarse en una escuela pública, de aprender. El padre no tiene por qué ir a afrontar un gasto extra, pero otras veces no te queda opción. Sí. Y lamentablemente todo eso se ve dentro de la escuela, no es que el padre está ajeno. Se ve en la economía y se ve inclusive en el futuro de los chicos. Repito, este año muchos dicen que si sigue el mismo ritmo de llamados a huelgas de Baradel y obviamente el CUM, digamos, la agrupación, que son varios sindicatos, uno de ellos obviamente es el gremio Baradel, si sigue el mismo ritmo de llamados a paros en lo que va del año, probablemente en 2018 termine con un mes. Sí. Un mes de paro. Sí, ya van por 25 días. Va a ser histórico, digamos, y además eso se va a ver en el futuro de los chicos. Está claro que, repito, la brecha entre el que va a escuela privada y escuela pública sigue obviamente enfrentándose. Aparte, vos decime cuál es el fruto de todo esto, porque vienen haciendo paros aislados que en lo pedagógico perjudican un montón al chico. Es cierto, como esto también es cierto el tema de los paros, que siempre es la primera medida que se suele tomar hace tiempo ya, pero también es cierto que el gobierno no, sí, y que todos los pronósticos, porque le habían dicho a los docentes, todos el 15, querían empezar con el 15. El 15 vamos a terminar seguro. Con el 45% anual. O sea, los docentes tenían razón en ese sentido. El ofrecimiento sigue siendo exiguo, cobramos poco, siempre, y eso desde que tengo uso de razón, y hace un montón que me recibí, y de la época Felipe Solá, de hecho, cuando mi vieja era docente, decretó la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires, mi vieja no cobró su premio jubilatorio, o sea que esto viene desde hace mucho tiempo, siempre estuvimos con un salario por debajo de la canasta familiar básica, por debajo de la inflación y todo. Pero obviamente sí se nota, y lo notamos desde el momento que armaron esa escuela itinerante, que fue algo muy gracioso, hace 2 años atrás creo que fue, que ahora tienen una fuerte puja política. Que va más allá del salario docente. Que va mucho más allá. Déjame cerrar porque me quedan 2 minutos, Pamé. Sí. A ver, todes, egresades, te he leído, digamos, y no quería dejar de ver. Bienvenides al programa, digamos, el lenguaje plural. Chiques. No. El lenguaje, digamos, de género, que es algo que, inclusive hay muchos que le ponen la X directamente, no le ponen la E, digamos, directamente la X, que es un nuevo diccionario, habría que inventarle. Vos sos bastante crítica de eso. Sí, súper, porque me parece, yo por ejemplo no estoy para nada de acuerdo, los padres tendrían que ponerse los pantalones ahí a reclamar a la escuela cuando un docente habla con un lenguaje que no existe, porque ese lenguaje no existe. Yo al chico no le puedo enseñar algo que no existe, sino, bueno, ya directamente entramos a divagar y al desastre que hay le sumamos más desastre todavía. Sí me preocupa que vi el otro día una propaganda del gobierno de la ciudad con la X al final. Bueno, eso me preocupa porque, a ver... Pero es grave, ¿hay otro problema, son mucho más grave o vos creés que esto también es una cuestión para tener en cuenta? Digamos? No, sí, para mí es grave, o sea, grave, seguramente hay un montón de cosas más graves, pero para mí que vaya un profesor y hable con chiques, egresadas... Hola chiques, o bienvenides, no te gusta, digamos. No, porque no existe los cuerpes, a ver, vamos a hablar como se tiene que hablar, como dice el diccionario de la Real Academia Española, no podemos inventar pavadas, porque entonces, no sé, está todo permitido y ya directamente después nos quejamos que los pibes hablan mal, escriben mal, redactan mal, leen mal, y los docentes son los que tenemos que hablar
con el ejemplo y dar el ejemplo. No podemos hablar con modas, ¿me entendés? Y no pasa por... después decimos que los docentes nos tenemos que capacitar, nos tenemos que ayornar y todo. Me tengo aquí, Pamela, porque tenemos obviamente un último bloque también bastante caliente. Pero me exaspera bastante eso, me pone nerviosa. Te noto exaspera. Y la pregunta es esta, y para cerrar y cortita. Sí. ¿Cómo haces para vivir en las redes sociales teniendo en cuenta esta postura que tenés? Estuviste en contra del aborto, estás en contra, digamos, de estas cuestiones de género. Me imagino que las mujeres te van a decir, esta chica está haciendo todo lo contrario que lo que nosotros luchamos de la liberación femenina. No, porque no considero, para mí, una mujer para demostrar que es feminista... Porque te atacan mucho, digamos, en las redes. ¿Cómo lo tomás vos, digo, personalmente? No, mitad y mitad, o no, está repartido y la verdad que no me quita el sueño. Sí, Yo sí. tengo mi postura y creo de que no soy... A mí me gusta todavía el hombre caballero, tengo un montón de cosas que para mí... que se valore a una mujer va a demostrar que lo que es por su inteligencia, no por estas pavadas, ni por nada. Para mí, para que me valoren a mí como mujer, no necesito ir a una marcha con los pechos al aire y hacer todas esas pavadas que para mí tendrían que ir todas presas, de que fueron a hacer caca y todas esas estupideces. A mí me daría vergüenza. Como mujer, ponerme en ese lugar me da vergüenza. Estoy orgullosa de ser femenina así como soy. Gracias, Pamela. Gracias. Vamos a un corte y ya venimos.